La videoconferencia va a tener, vamos a decir, dos partes. Una primera exposición de los contenidos, de lo que sería el análisis, descripción y valoración de puesto de trabajo, que es el tema de la conferencia de hoy. Y luego comentaremos en el segundo pizarrón que nos permite la plataforma un caso práctico que, según tengo entendido, a través de la escuela tenía que haber hecho llegar el texto de forma que pudiera haber un trabajo previo para luego hacer comentarios sobre el desarrollo de ese caso práctico. Entonces, como digo, empezaremos primero por la exposición del tema. Explicaré a mi mejor saber y entender lo que es el análisis, la descripción y la valoración de puesto de trabajo, para luego dejar paso y completar las 2 horas con un coloquio a través del chat, de forma que, en la medida de lo posible, yo sea capaz de responder a las preguntas que podáis ir planteando sobre los contenidos que vais a ver a continuación. En algunos casos, para ganar algo de tiempo, os puedo recomendar que vayáis escribiendo las preguntas sobre las dudas que os vayan surgiendo a lo largo del desarrollo de esta exposición, de forma que al final de mi speech, al final de mi conferencia, pues podamos tener tiempo suficiente para ir respondiendo a estas preguntas. Dentro de la función de recursos humanos, el trabajo de análisis, descripción y valoración de puestos es un trabajo arduo, por eso un trabajo de gabinete, que hay que hacer un trabajo de análisis. No es el trabajo más gratificante que puede haber dentro de la función, pero sí que es un trabajo muy interesante y de gran valor añadido para lo que es la organización del trabajo y de la función de recursos humanos dentro de una empresa o dentro de cualquier tipo de institución. Hay una cosa importante que quiero empezar a señalar, que es que no solo hay que pensar en lo que sería el puesto de trabajo en sí, sino que deberíamos abordar 2 conceptos en paralelo. Primero voy a hablar de lo que son las estructuras dentro de una empresa, y dentro de esa estructura, lógicamente, está compuesta por elementos finitos, que serían los puestos de trabajo. Entraremos a desarrollar el tema que nos ocupa el día de hoy. Pero antes de nada, por poner un poco en contexto el tema de la conferencia de hoy, vamos a hablar un poco de lo que serían estructuras de una organización. Como digo, primero hablaremos de lo que es el esqueleto y luego nos iremos a cada uno de los huesos, cada uno de los elementos que componen ese esqueleto o esa estructura. Hay muchos tipos de estructuras y cada uno es válido para la ocasión. Hay 2 factores que hay que tener en cuenta, que es el aquí y el ahora, es decir, la localización, dónde estamos y en qué tiempo estamos, para adaptar de la mejor forma posible la estructura a cada situación. Nos vamos a encontrar con diferentes tipos y ahora vamos a hacer un pequeño repaso para que tengáis una idea de qué estamos hablando, y no con ello voy a hacer un repaso exhaustivo, sino solamente explicativo, porque en la vida no os vais a encontrar nunca con 2 estructuras iguales. E inclusive en el caso de una organización concreta, bien definida, en el transcurso del tiempo os podéis encontrar con que necesitáis cambiar las estructuras por las razones obvias de aquí y sobre todo del ahora, en función de cada momento en que uno se encuentre. Entonces, vamos a explicar en una primera pasada, de una forma rápida, pues lo que serían diferentes modelos de estructura de una empresa. La clásica, la más común de todas, es una estructura piramidal, en la cual en el vértice superior se encuentra la persona o las personas, en el caso de que haya una dirección colegiada, que tiene la máxima responsabilidad dentro de la estructura, y luego van bajando una serie de niveles: el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo, el nivel de trabajo, y como mucho habrá una serie de líneas verticales en función de la especialidad de cada una de las divisiones, de los departamentos o de las subestructuras que la empresa necesite. Este sería un ejemplo, vamos a decir, como muy estándar, muy típico en cualquier tipo de organización, lo que sería la organización piramidal. Tenemos un organigrama clásico, que es la aplicación práctica de esa estructura piramidal, en la cual, bueno, pues he puesto un ejemplo estándar que he podido encontrar como gráfico. Está el presidente o el director general de la compañía, luego hay una serie de divisiones y debajo de las divisiones hay una serie de
responsables de área o de cada departamento. Y así podíamos ir estirando hacia abajo toda la estructura hasta el nivel más básico, más operativo que podamos encontrar dentro de la empresa. Este sería un organigrama clásico, como digo, respondiendo a esa imagen de estructura piramidal en la cual la jerarquía es la que manda en un sentido descendente. Apareció en tiempos de gran expansión unas estructuras un poco más complejas, que son las estructuras matriciales, en las cuales aparecen dos dimensiones, en vertical y en horizontal, el eje de ordenadas, el eje de abscisas, en las cuales una de las dimensiones responde a lo que sería la línea de producto o la línea de negocio, y en sentido horizontal o en sentido transversal al primero, porque todo depende cuál sea el criterio preponderante en ese tipo de organización, aparecerían otro tipo de factores como puede ser el geográfico, países, provincias, delegaciones, etcétera, cada una con su línea de mando bien definida. El responsable de producto, en el sentido más vertical de la expresión, y el responsable país, el responsable regional, el responsable local en sentido horizontal. Aparecen luego estructuras un poco más complejas que no solamente responden a matrices de dos dimensiones, sino que responden a matrices de n dimensiones, como podría ser la que se presenta en esta figura. Dar a entender que son ejemplos gráficos que no tienen una representación real de casos prácticos. En épocas de bonanza siempre se ha entendido que la estructura matricial es más cómoda, más manejable, porque, bueno, pues en habiendo capacidades económicas para afrontar estructuras más complejas, bueno, pues se descentraliza el poder, se descentraliza la toma de decisiones y entonces se puede llegar más fácilmente a reaccionar entre causa y efecto porque tenemos el poder de decisión mucho más cercano a la localidad. Cuando llegan vacas flacas, evidentemente hay que reducir estructuras, hay que evitar redundancias y entonces vuelve otra vez la estructura matricial a tener esa forma piramidal. ¿Por qué? Porque se eliminan esos puestos duplicados o triplicados que pueden aparecer dentro de la estructura. Como digo, son estructuras que van un poco por épocas. Hay épocas de bonanza en la cual predomina la estructura matricial y hay épocas de vacas flacas en las cuales pues, volvemos otra vez a reducir costes de estructura simplificando la propia estructura. Un ejemplo muy típico que lo podéis verificar en cualquier escuela o caso de estudio en escuelas de negocios es el caso de ABB, de Asea Bramble, que Percy Barnaby, que estructuró el modelo de ABB, de la estructura de Asea Bramble, en una forma matricial pura y dura, la cual dominaba por una parte la línea de productos y por otra parte la geografía, que fue motivo del caso de estudio en la Harvard Business School. Lo podéis encontrar en Google con mucha facilidad. Alguien que quiera tener especial interés en profundizar en el tema de estructuras matriciales. Insisto, más cercana a la toma de decisiones. Hay estructuras redundantes, que son las que primero tenéis que analizar cuando entréis a estudiar vuestra organización, y es que a veces aparecen puestos redundantes. ¿Por qué? Porque no se entiende bien, como se marca en la figura que estáis viendo en pantalla, que desde el nivel superior hasta el cuarto nivel haya dos niveles intermedios que no se entiende muy bien cuál es su nivel de responsabilidad. Lo mismo diríamos en la parte izquierda, que aparece un estado intermedio antes del inferior, y en la parte derecha también aparecen otros estados intermedios en los cuales pues, habría ciertas dudas sobre la utilidad y la finalidad de esas casillas, de esos puestos de trabajo que tenemos ahí intermedios. Es interesante que se haga siempre un análisis para verificar qué es lo que podemos tener como redundante, porque va a ser seguro una fuente de simplificación de la estructura y, consecuentemente, de reducción de costes de la estructura. Nos podemos encontrar con estructuras de tipo Peine. Aquí he puesto esta estructura con 7 niveles, pero nos podemos encontrar con la curiosidad de tener a lo mejor hasta 15 personas dependiendo de la inmediatamente superior. Los libros dicen, y esto es una cosa que no me he inventado yo, que un responsable o un mando intermedio es capaz de coordinar y de dirigir a un máximo de 8 personas. Cuando veáis estructuras en las cuales de alguien en particular cuelgan
8 personas o más de 8 directamente, haceros algún planteamiento sobre si esa estructura es una estructura coherente, es una estructura práctica, es una estructura funcional en el sentido de que funcione correctamente. Entonces, también haceros algún planteamiento cuando veáis una estructura en la cual cuelgan muchas púas del mismo peine. Aquí he puesto un modelo de casilla de organigrama que se aparta un poco del habitual. Me imagino que estáis acostumbrados a ver en casillas pues con mucho el puesto y el nombre de la persona, pero es muy útil cuando se está manejando una estructura bastante compleja poner 3 subcasillas debajo de la casilla del organigrama en la cual puede aparecer el número de personas de las cuales depende directamente de esa persona, el número de subordinados indirectos, de los que pueden depender no directamente, sino además indirectamente. Por poner un ejemplo, un jefe de taller puede tener 5 jefes de equipo, que serían los directamente atendidos o responsabilizados, y luego cada jefe de equipo puede tener 20 o 30 operarios dentro del taller. Entonces, los 5 serían subordinados directos y la multiplicación de los 5 jefes de equipo por los 20 operarios que tiene cada uno, que sería el total de 100, bueno, esos 100 serían responsabilidades indirectas. Y luego sí es bueno también poner en miles de euros o en euros el presupuesto que tiene esa persona asignada. De esa forma, de un rápido vistazo, podemos ver cuál es no solamente la importancia del puesto por el título que tenga, no solamente vamos a ver también cuál es la persona que ocupa ese puesto, sino que además, viendo las 3 casillas, veremos también el peso específico que tiene ese puesto dentro de la organización en función de las personas que dependen de él y en función también del volumen económico del presupuesto que maneja esa persona a lo largo de todo el año. Son cifras significativas, el número de personas a su cargo y presupuesto total que tiene en la organización. Las líneas que intercomunican las diferentes casillas del organigrama pueden ser líneas continuas, las que se llaman de línea, es decir, donde hay autoridad tanto jerárquica como funcional. Hay unas líneas de staff en las cuales solamente hay una relación funcional entre las personas de arriba y de abajo que están unidas por esa línea, y luego podemos tener otro símbolo distinto de punto raya si queremos mantener esa doble relación. Es interesante esto, sobre todo en compañías multinacionales en las cuales una determinada persona en un determinado puesto de trabajo puede tener una dependencia directa de su jefe jerárquico y una dependencia indirecta por la línea de puntos del jefe funcional que está posiblemente en la casa matriz, en la sede social donde está el centro de poder de la compañía multinacional. Esto lo pongo a título de ejemplo para que veáis que existen formas de simbolizar la relación de trabajo entre jefe y subordinado o las diferentes personas que integran la organización. Un tipo de estructura clásica que ha permanecido durante siglos es la estructura militar, la cual la jerarquía es básica, es la que manda, contra más galones, contra más estrellas, contra más poder tiene el jefe, lógicamente está en posición más alta dentro de la jerarquía y de ahí hasta abajo, es decir, podríamos hablar del capitán general de todos los ejércitos hasta el soldado raso. Este sería un ejemplo muy manido, muy cómodo de explicar lo que es una estructura organizativa. Otro puede ser la estructura de un ayuntamiento, como es la figura que os estoy presentando aquí. Quiero hacer un paréntesis, toda esta presentación la tendréis a vuestra disposición a partir de que finalice la videoconferencia. Al día siguiente, alguien en la Escuela de Negocios y Dirección colgará esta información para que podáis disponer de ella y echarles todos los vistazos que hagan falta. Como digo, en esta transparencia que estáis viendo en estos momentos, lo que estamos mostrando es una estructura de una corporación municipal, en la cual he puesto precisamente los ejemplos que no se deben cumplir, que es el del peine, y inclusive hay alguna redundancia entre la Secretaría del Ayuntamiento, el oficial mayor. Bien, hay una serie de puestos que están redundantes y que no se sabe muy bien. Posiblemente una estructura municipal sea el ejemplo a no imitar en lo que entendemos como estructura práctica, productiva, estratégica. Por poner uno más, la estructura religiosa, que también durante siglos se ha mantenido,
en este caso sería la estructura de la Iglesia Católica, desde el Papa hasta el último sacerdote, bueno, pues tiene una pirámide jerárquica que la define muy bien, en la cual aparecen el colegio cardenalicio, obispos, arzobispos, los canónigos, hasta llegar al párroco de la parroquia más humilde. Lo pongo solamente a título meramente ilustrativo para que entendáis un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de estructuras. En cualquier caso, este es Paul Valéry, un poeta y filósofo francés fallecido a mitad del siglo pasado, del siglo XX, que tuvo esta frase tan afortunada de conjugar los tres tiempos del verbo en una frase tan corta como esta. El futuro ya no es lo que era. Es decir, todo esto que hemos estado hablando de estructuras han sido válidas durante mucho tiempo, pero tal vez se acercan tiempos más complejos, como veremos un poco más adelante, en los cuales ya no podemos imaginar cómo va a ser ese futuro que nos habíamos imaginado días atrás. Lo que podamos encontrarnos no va a tener ningún parecido con lo que nos habíamos imaginado en una tarea de extrapolación de pasado al futuro. Como he dicho, son las circunstancias las que van a marcar, es el aquí y el ahora, es decir, el sitio en que nos encontramos y el momento en que nos encontramos. Son dos factores que habrá que tener en cuenta con mucha asiduidad, no olvidarlo en absoluto en ningún momento, que las circunstancias que van a mandar básicamente son las del espacio y las del tiempo. Si cambiamos de lugar, la estructura posiblemente sea muy distinta a la que teníamos en el país de origen, y sobre todo si cambiamos de época. Las estructuras que en el siglo pasado o en épocas de vacas gordas eran totalmente válidas, en épocas de vacas flacas evidentemente ya no van a ser tan válidas. Como he dicho, la economía va a condicionar mucho. No solamente son las costumbres del lugar, por ejemplo, en Japón las estructuras son tremendamente jerárquicas, ahí el ordeno y mando del superior sobre el inferior se lleva muy a rajatabla. Sin embargo, en culturas más occidentales empiezan a aparecer otro tipo de circunstancias que nos llevan a estructuras más flexibles o más democráticas, como veremos a continuación. Pero fundamentalmente el aquí y el ahora, y lo que es muy claro, las circunstancias económicas. Cuando el presupuesto lo permite, es muy fácil hacer una estructura más flexible, más material, más acomodada a las necesidades del negocio, pero cuando vienen mal dadas, cuando vienen las vacas flacas, no queda más remedio que apretar el cinturón y reducir la estructura. Es decir, pasar de una descentralización de la toma de decisiones a una centralización de esa toma de decisiones. Y habrá que adaptarse. Es decir, para eso, en estos tiempos que corren ahora, necesitaremos estructuras, sobre todo, más flexibles y más móviles. Aquí he querido poner un ejemplo de un escultor danés que hace unas esculturas móviles que, aprovechando la fuerza del viento en la orilla del mar, son capaces de desplazarse de un lado a otro. Me imagino que habéis tenido oportunidad de conocer este tipo de estructuras. Y es un ejemplo claro de cómo hay que adaptarse en estos momentos de crisis, de circunstancias un poco impredecibles. Bueno, pues que hay que adaptarse a esa forma de soplar el viento, a esa flexibilidad, a esa movilidad, a esos cambios que tiene que haber. Lo que ayer era válido, posiblemente mañana no lo sea. Entonces, la capacidad de adaptación será básica a la hora de diseñar, organizar una estructura dentro de una institución. La tendencia más generalizada en los últimos tiempos es la que las estructuras cada vez son más planas. Los niveles de decisión están cada vez más cerca de la base. En tiempos pasados, bueno, pues como he visto anteriormente en otros gráficos, pues desde que el de arriba daba la primera orden hasta que se enteraba el de abajo del todo, pues podía transcurrir inclusive un tiempo porque los medios de comunicación eran mucho más lentos, no existía internet, no existían las intranet en las empresas, no había un correo electrónico, con lo cual, bueno, pues había una comunicación verbal o escrita que debía de recorrer toda la pirámide en sentido vertical de arriba abajo. Y hoy por hoy esta facilidad de comunicación y sobre todo el acceso que todo el mundo tiene a la información obliga a que estas estructuras sean cada vez más planas, más reducidas. Hay compañías en las cuales, tal como se muestra en este gráfico ilustrativo, entre el máximo poder de decisión, de dirección y el nivel operativo no hay más que un nivel intermedio, ¿no?
Por poner un ejemplo típico, sería el de las grandes superficies de distribución de productos de gran consumo, en las cuales entre el responsable del máximo de la empresa y el nivel de manipuladores o de cajeros o cajeras en el nivel más sencillo de la estructura, bueno, pues hay pocos niveles intermedios. Está el jefe de centro y poco más. Entonces, esa simplificación en la altura es algo que vais a tener que manejar en un próximo futuro, porque los niveles intermedios se están eliminando. Inclusive hay puestos de trabajo que hace unos años parecía que eran primordiales, el contramaestre, el capataz, el jefe de equipo, y hoy en día con un mando intermedio entre el nivel de decisión estratégico y el operativo es más que suficiente. Sobre todo muy fluidas. Es decir, las estructuras tienen que dejar la rigidez a un lado si quieren trabajar bien y tienen que ser muy fluidas, muy adaptables al aquí y a la ahora, como decía antes. Cada vez más se está trabajando por proyectos, con lo cual la estructura de la compañía cambiará en función del proyecto que está abordando en ese momento. Y alguien que estaba ayer como jefe de proyecto en un país determinado, porque había que abordar un proyecto muy concreto, mañana estará como colaborador de ese proyecto en otro país, porque las necesidades de diseño y de consecución de ese proyecto así lo digan. Entonces, la fluidez, la liquidez de la estructura va a ser algo que tenéis que manejar de una forma casi cotidiana. Y aparece un nuevo concepto. Aparece el concepto de la industria 4.0, es decir, hemos pasado revoluciones industriales, 3 de ellas, simplificando la producción, ganando tiempos, haciendo cadenas de montaje, etc. Y hemos llegado ya al momento en el cual tanto las máquinas como los robots, como las personas responsables están interactuando entre ellas. Aparece el concepto de Internet de las cosas, es decir, el propio producto ya lleva un chip que va dando información y recibiendo información a lo largo de todo el proceso de fabricación que veis en esta gráfica, en este sencillo ejemplo de lo que sería una fábrica 4.0, con lo cual, bueno, pues habrá que cambiar la forma de la estructura. Ya no será tan sencillo estructurar de jefes, mandos intermedios y subordinados la gradación de esa responsabilidad y de esa toma de decisiones, sino que ya el propio producto va tomando decisiones sobre el propio proceso de fabricación. Inclusive ese chip que lleva el producto no solamente influye durante el proceso de fabricación, sino que inclusive una vez acabado el producto, influye en la vida útil de ese producto. Estoy pensando, por poner un ejemplo, neumáticos que llevan ya chips para medir la temperatura y la presión del neumático cuando están haciendo la vida útil, inclusive que avisan cuando se ha desgastado lo suficiente la banda de rodadura de ese neumático y indica al usuario que ha llegado el momento de desechar ese neumático por viejo y cambiarlo por uno nuevo. Es decir, aparece otro concepto distinto. Es decir, la industria 4.0 va a obligar a que las estructuras organizativas de las empresas, de las instituciones, tengan otra forma distinta a la que tenemos en estos momentos y la que estamos acostumbrados a manejar. Una tendencia también es las estructuras difusas. Es decir, antes teníamos un núcleo duro, el holding central en un país determinado, en Estados Unidos, en Detroit, en Bruselas, en Londres, en París, en Zúrich, y una serie de fábricas distribuidas, pero luego aparece el concepto de servicios compartidos, con lo cual, bueno, ya todos están dando servicio a todos, e inclusive se subcontratan proyectos en esta forma de nube, en este gráfico que acabo de mostrar, de forma que están todos interrelacionados unos con otros y que desaparecen esas nubes cuando desaparece el proyecto en sí, y aparecen las nuevas nubes con otro proyecto que influyen y coordinan a los otros centros que tenemos más o menos físicos, como pueden ser las fábricas o los centros de producción o de servicio de las empresas. Entonces, esa estructura difusa también habrá que acostumbrarse a manejar. Llega la simplificación, llega la polivalencia. Aquí, como ejemplo, con algo tan tonto como es el palo de un selfie, lo que antiguamente era una reportera de televisión que iba con un cámara que le iba grabando y haciendo la conexión,
bueno, pues se ha simplificado esa estructura simple y con la propia reportera, con el palo selfie, es capaz de grabar la comunicación que está haciendo, la conexión con el telediario en la ciudad que sea. Las nuevas tecnologías han dado un cambio radical, y, lógicamente, no va a quedar más remedio que llegar a la polivalencia que se muestra en la otra gráfica de este hombre orquesta que tiene que saber tocar varios instrumentos si quiere, al final, ganarse la vida. Entonces, estos dos conceptos de simplificación y de polivalencia también van a influir sobre la forma con la que vais a tener que ir diseñando las estructuras de la empresa el día de mañana. Con todo lo dicho, habría que preguntarse, ¿habrá que incluir a los robots o los terminales inteligentes dentro del organigrama? Es una pregunta que dejo ahí en el aire, pero tal vez en algún momento, sobre todo si el terminal tiene ciertas dotes de inteligencia, aunque sea entre comillas, lógicamente nos va a llevar a la necesidad de que en algún momento ese terminal va a dar alguna información en el proceso de fabricación o en el proceso de gestión de un determinado proyecto que nos va a modificar los pasos siguientes de capacidad de producción o de gestión del servicio que estemos dando. Hay empresas que son de producto, hay empresas que son de servicio, bueno, pues aparecerán esos condicionantes. Entonces, la pregunta que yo me hago es si el robot inteligente o los terminales inteligentes deberán formar parte de esa estructura porque en algún momento van a dar un input al proceso de producción o al proceso de gestión del servicio de que se trate y, lógicamente, nos puede cambiar la trayectoria o el buen fin de esa cadena de producción o esa cadena de valor que tenemos en la compañía. Tal vez sea una pequeña butada, una pequeña broma la que me permito, pero bueno, vosotros que sois más jóvenes posiblemente os tocará vivir alguna situación de este tipo y os hará pensar en la conferencia de hoy, os hará pensar en si verdaderamente hay que dar cancha a estos terminales o a estos robots en la estructura de la compañía. Vamos a empezar a hablar ya del puesto de trabajo. El puesto de trabajo, por definición, se puede decir que es el espacio que ocupa un empleado en una empresa desarrollando algún tipo de trabajo o una actividad a cambio de un salario. Pero lo que sí está claro es que el puesto de trabajo no solamente es un lugar físico. Lógicamente lo relacionamos muchas veces con una posición en la casilla del organigrama, lo relacionamos con una mesa y una silla o un banco de trabajo o un puesto en la cadena de producción, si estamos hablando de una cadena de producción en serie, pero parece que lo relacionamos siempre con un lugar físico, ¿verdad? Como se muestra en este gráfico, pero no siempre es así. No solamente es un lugar físico, es algo más que eso, y vamos a entrar un poco en esa descripción de ese lugar físico. Hay una definición de Alberto Chavenato, un experto en organización del trabajo, que dice que un puesto o cargo es la reunión de todas aquellas actividades realizadas por una sola persona que pueden unificarse en un solo concepto y que ocupan un lugar formal en el organigrama. Y empezamos a centrar un poco más. Es la reunión de todas las actividades que están realizadas por una sola persona. Es decir, estamos ya unificando en la persona, y ahí nos aparecerá muchas veces el binomio puesto de trabajo más la persona que lo ocupa, y es algo que no tendréis que olvidar, porque el puesto de trabajo considerado de una forma aislada es algo muy medible, muy valorable, muy evaluable, como lo veremos en el resto de la conferencia de hoy, pero luego hay una componente que es la persona, y como hay dos personas iguales, el binomio persona más puesto de trabajo siempre nos va a dar un resultado distinto, aun cuando el puesto de trabajo sea el mismo. Ahí aparece motivaciones, productividad, interés por la tarea, en fin, calidad en la consecución. Aparecen otra serie de factores que no están directamente ligados con lo que sería la unidad física o el puesto fijo de trabajo. Es decir, no solamente es un espacio físico, sino que aparece el desempeño, el rol y las metas que hay que cumplir, los objetivos que van inherentes en ese puesto de trabajo, como veremos a continuación. Una definición más práctica, más de pisar el suelo con los pies,
es la redacción ordenada de todas las tareas y responsabilidades que se deben realizar en una determinada posición. Aquí ya no utilizo la palabra puesto, porque el puesto parece que es algo como muy rígido. Aquí estoy hablando de una posición. Como dicen los anglosajones, job position o job description, que va un poco más lejos de lo que es la silla o la mesa en concreto de la que estemos hablando. Sobre todo incluyendo el alcance de las mismas, tanto de las tareas como de las responsabilidades. Hay una serie de niveles de responsabilidad que son los que va asumiendo cada persona en ese puesto de trabajo y, lógicamente, el alcance es muy distinto en función del nivel de implicación de la persona que ocupa el puesto de trabajo en ese momento, que es lo que hace que sean el mismo puesto de trabajo en un momento determinado pueda parecer muy distinto en función de la calidad o de las características de la persona que lo ocupa. Y sobre todo es muy importante meter solamente la ponderación de los tiempos de dedicación, no solamente a qué tareas hay que hacer, qué nivel de responsabilidad hay en cada puesto, sino también esa ponderación del tiempo que vamos a dedicar para hacer ese trabajo. No es lo mismo hacer una tarea en media hora que hacerla en 2 días, aun cuando la tarea sea la misma. Ahí aparece un factor tiempo que es muy importante a la hora de hacer esa consideración de cómo evaluamos, cómo medimos lo que se hace en un puesto de trabajo. El origen del concepto se remonta a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con el taylorismo, con el fordismo, sobre todo cuando el puesto de trabajo y la organización del trabajo era una especie de herramienta que nos servía para definir el tipo de tareas que se hacían en cada sitio, con qué nivel de responsabilidad, sobre todo porque había que garantizar la concatenación de la cadena de producción. Hoy todavía existen sectores de actividad como es el del automóvil, lo que sería el ensamblaje, en los cuales, bueno, pues esa concatenación de un puesto de trabajo respecto al siguiente o respecto al anterior, bueno, pues está muy condicionado por en qué condiciones se entrega el producto del puesto anterior al puesto actual y en qué condiciones se va a entregar ese producto del puesto actual al puesto siguiente. Entonces, ahí los tiempos eran lo que prácticamente medían, las actividades, y cada persona que ocupaba un puesto de trabajo tenía que responsabilizar de hacer la tarea que se le había encomendado en el tiempo que se le había encomendado, en evitación de romper esa cadena productiva que era la que fomentaba ese taylorismo o ese fordismo de cadena de producción en serie. Evidentemente esto ha cambiado, lógicamente ya no se está trabajando como en aquellos tiempos y eso, bueno, pues hace evolucionar también un poco el concepto. Pero el origen es muy sencillo, es muy simple, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Anteriormente a esas revoluciones industriales, lo que había era prácticamente un trabajo de artesanía, había unos gremios que se dedicaban a hacer un determinado producto o dar un determinado servicio, pero de una forma muy artesanal, en la cual no había una concatenación de cliente-proveedor o proveedor-cliente, sino que era sencillamente yo hago este producto, lo pongo a la venta y el que quiere comprarlo lo compra. Ya no había ese interés por la productividad, que es lo que cambia por completo el concepto de producción con el taylorismo, como digo, a finales del XIX, principios del XX. Todo está muy relacionado con que interesaba fabricar más rápido y más barato. Era un principio básico. Si ponemos el ejemplo de los coches, pues Ford se empeñó en que todo americano tuviera a su alcance un coche, de ahí la producción en serie del Ford Modelo T, con una serie de imposiciones muy claras. Hay una frase muy típica de Henry Ford, en la cual él siempre decía que él fabricaba los coches para cualquier americano y lo podía fabricar de cualquier color a la condición de que fuera negro. ¿Por qué? Porque a él no le interesaba atender a las necesidades del cliente. Él quería producir más, mejor y más barato. Entonces todos los Forte eran de color negro porque era una imposición. Si hablamos de mediados del siglo pasado, aquí en España, bueno, pues yo recuerdo que cuando se empezó a producir en serie el famoso SEAT 600, bueno, pues el cliente no podía elegir el color, tenía que asumir el color con que en aquel día les había dado por pintar en la fábrica de Martorell y tenía que aceptar el color que le pudieran entregar.
Hoy en día esos conceptos han cambiado por completo. Es decir, ya no estamos supeditados a producir más, mejor y más barato, sino que ahora hay que tener en cuenta la opinión del cliente, y el cliente puede, en su cuaderno de cargas, hacer las especificaciones que lo quiere con una tapicería de tal color, con unas llantas de aluminio, con servodirección o no servodirección, con ABS, sin ABS, con navegador, sin navegador, etcétera, y el fabricante le construye el coche según su deseo, ¿no? Entonces, ha habido un cambio fuerte del concepto del taylorismo al acercamiento a la voluntad del cliente. Por hablar un poco de etimología, me gusta siempre para centrar el tema, bueno, pues se habla del puesto de trabajo en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como lugar o sitio señalado para la ejecución de algo. Oposición, si vamos a la terminología anglosajona, sería la categoría o condición social de cada persona respecto a los demás. Estamos hablando de algo geográfico, algo que está situado en un sitio concreto o un nivel de responsabilidad o de jerarquización o de clase en función del nivel que ocupa dentro de la estructura del organigrama de la institución que estemos hablando. Pero todo evoluciona, O sea, hay algo que cuando se encuentra un obstáculo, bueno, pues hay dos posibilidades, o me desvío, o salto el obstáculo, entonces todo va evolucionando de una forma muy, muy rápida. Vuelvo a repetir lo que decía Paul Valéry, el futuro ya no es lo que era y tenemos que inventar situaciones totalmente nuevas. Y de esos primeros conceptos del taylorismo, en los cuales, bueno, pues había una rigidez en que cada operario tenía que hacer un determinado movimiento, un trabajo y pasar la pieza al siguiente. Si todos habéis visto la película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos, podéis ver hasta qué punto había una alienación del trabajo, porque al final el propio Chaplin, que está todo el día apretando tuercas en la cadena de producción, cuando sale a la calle todavía sigue apretando unas tuercas imaginarias, porque 8 horas haciendo el mismo cometido le llevaban a ese grado de locura. Entonces aparecen nuevos elementos para definir el puesto de trabajo, porque la tecnificación nos lleva a esta nueva necesidad. Aquí he puesto una lista no exhaustiva de los elementos que debería configurar una descripción de un puesto de trabajo. Ahí entramos ya en el capítulo descriptivo de lo que sería un puesto de trabajo. Primero, un título o una somera descripción que nos diga claramente de qué estamos hablando. Es decir, responsable de contabilidad, delegado comercial, vendedor, tornero fresador, algo que claramente de un vistazo nos dice exactamente de qué estamos hablando, de qué se está ocupando esa persona en ese puesto. Luego hablar también de la finalidad, una misión, qué es lo que lleva inherente ese título, es decir, tornear ejes o cigüeñales para motores de explosión. Una situación es importante, tanto dentro del organigrama como una situación física. Es bueno si tenemos un mapa o un plano geográfico de la compañía, bueno, pues saber ubicar dónde está ese puesto de trabajo para ver cuál es la interrelación que tiene entre el puesto anterior y el puesto posterior. Entonces, la situación física o geográfica es importante. Como digo, tanto en el organigrama simbólico como en la situación física sobre plano. La relación de dependencia, como hemos mencionado antes, ver cuál es el tipo de relación que tiene con la casilla superior y con las casillas inferiores. Si es una relación de jerarquía, de mando, de autoridad, o meramente es una relación funcional, que puede existir. Si tenemos dibujada la cadena de valor de la empresa, bueno, pues saber dónde está situado ese puesto de trabajo dentro de la cadena de valor. Luego, una relación de tareas que se realizan dentro de ese puesto. ¿Cuáles son los clientes y los proveedores? Tienes el puesto anterior y el puesto posterior. Estamos hablando de cliente interno y de proveedor interno dentro de la compañía. ¿Qué nivel de responsabilidad? Sobre todo en cuanto a la calidad. ¿Cuáles son las condiciones en las que debe suministrar el producto o el servicio a la posición siguiente en la cadena de valor? ¿Qué medios va a utilizar? ¿Qué medios tiene a su disposición? Si es alguien que trabaja en mesa con un ordenador, si es que tiene que trabajar con unas herramientas, si es que tiene que tener un vehículo a disposición porque tiene que hacer un transporte, una distribución o unas visitas a clientes. ¿Cuáles son los medios físicos que van acompañando ese puesto para que el puesto se pueda desarrollar de una forma eficaz?
Luego, las condiciones de trabajo. ¿Cuál es el entorno en que se está desenvolviendo? Si ha de ser una oficina con ciertas condiciones más o menos cómodas de trabajo, o es un trabajo de intemperie, etcétera. Y, sobre todo, no olvidar esas condiciones de recepción y de entrega. Es decir, en qué condiciones tiene que recibir el producto o el servicio a lo largo de los puestos anteriores en la cadena de valor y en qué condiciones tiene que entregarlo a la posición siguiente dentro de esa cadena de valor o dentro de ese flujograma que pueda estar en la empresa. Por eso digo que son elementos que hay que tener en cuenta a la hora de redactar o de describir el puesto de trabajo. Hay que empezar por hacer un análisis de ese puesto, de forma que hay que intentar definir cuál es la finalidad y cuál es la utilidad del puesto. ¿Qué es lo que se hace? Y, sobre todo, cuál es el valor añadido que ese puesto aporta a la cadena de valor de la empresa que se trate. Y ambas, la finalidad y la utilidad, tienen que ser positivas. Si nos encontramos que al hacer el análisis la finalidad es positiva, pero la utilidad no está muy clara, habrá que reflexionar si ese puesto es útil en la cadena o no es útil. Entonces, ambos resultados del análisis de finalidad del puesto y la utilidad del puesto tienen que ser ambos positivos, y no estaremos ante la duda de que si lo que se hace en ese puesto no sirve para gran cosa. O a lo mejor hay que externalizarlo fuera de la compañía, porque da poco valor añadido a la compañía. Evidentemente, el análisis tiene la importancia de una llave inglesa para un fontanero, es decir, es un trabajo arduo, como he dicho inicialmente, pero es un trabajo que hay que hacer. Es decir, si queréis tener el día de mañana un control organizativo de la empresa donde estéis trabajando, por lo menos tenéis que tener un análisis claro de esos puestos, una definición y una valoración, como veremos en transparencias posteriores. Es poco comprendida porque hay gente que dice, bueno, ¿y para qué voy a tener ese tipo de análisis y ese trabajo de gabinete? Bueno, pues es importante, como digo, por lo que veremos, porque tenemos que saber qué es lo que se hace en cada puesto, sobre todo a la hora de hacer una jerarquización de niveles de responsabilidad y, consecuentemente, aplicar una política salarial coherente con esa jerarquización de niveles de responsabilidad dentro de la estructura. Sobre todo, en esa fase de análisis hay que deducir cuál es la repercusión de lo que se hace en un puesto de trabajo al conjunto del proceso productivo. Por poner un ejemplo tonto, bueno, pues alguien que aprieta unos tornillos con una llave dinamométrica que salta cuando se ha alcanzado el par de apriete de ese tornillo es suficiente, bueno, pues hay poca aportación intelectual. Sin embargo, cuando hay una aportación de valor de si el montaje de ese carburador o de ese pequeño ordenador dentro de la estructura informática del proceso que se está elaborando, bueno, pues ahí aparece una repercusión. Entonces, es importante ver cuál es el grado de repercusión que tiene la labor que se aporta en ese puesto con respecto a la totalidad del proceso productivo. De forma que podamos establecer unos niveles de aportación estratégica al valor añadido que se está aportando a ese producto o a ese servicio en toda la cadena de producción, en la cadena de valor. El análisis no consiste en un fin en sí mismo, es decir, es un primer paso para conseguir el objetivo de esa valoración del puesto y de esa jerarquización de puestos en función del nivel de responsabilidad. Sobre todo se trata de identificar cuáles son las diferentes funciones en las cuales se va a desarrollar el trabajo. No hay análisis sin síntesis. Tenemos que hacer primero un desmenuzamiento de qué es lo que se hace en cada puesto de trabajo para luego aglutinarlo y llegar a la conclusión, a la síntesis de cuál es el valor añadido total que se obtiene en ese puesto de trabajo. Sobre todo, hay que tener en cuenta a la hora de hacer el análisis y a la hora de recoger datos, bueno, pues primero sobre qué actividades se están realizando,
tanto las planificadas como las no planificadas. Y para ello, lógicamente, hay que hacer una observación continuada en el puesto. No se concibe hacer un análisis de un puesto de trabajo a distancia, telecomendado, sino que hay que ir al propio puesto y ver in situ qué es lo que se hace y, sobre todo, ver cuáles son las interferencias que van llegando como excepción en el proceso de fabricación o en el proceso de toma de decisiones. Como digo, tanto las planificadas como las sobrevenidas por incidentes o imprevistos que aparecen en el proceso de fabricación. Hay que tener en cuenta cuáles son las responsabilidades tanto de supervisión sobre lo que se hace y las técnicas también. Es decir, no solamente el saber qué se hace, sino por qué se hace y cuál es el nivel de responsabilidad que esa persona tiene respecto a lo que está haciendo. Me estoy refiriendo sobre todo en cuanto a la calidad del trabajo. Definir también la parte de trabajo fijo que hay en ese puesto de trabajo como el trabajo temporal o ocasional. Muchas veces aparecen pequeñas labores que aparecen no de una forma continuada, pero sí aparecen de una forma esporádica con una cierta frecuencia que puede ser diaria, semanal, mensual, y hay que tenerla en cuenta también para analizar todo el proceso de fabricación. El tiempo que se invierte, la persona que está haciendo ese análisis tiene que, de alguna forma, si no llegar hasta el extremo de cronometrar la centésima de segundo, pero sí tener una idea cuál es la ponderación del consumo de tiempos en cada una de las operaciones que se está haciendo. Inclusive con los imprevistos, es decir, viajes, desplazamientos, retrasos, interferencias que puede haber por llamadas telefónicas, por alguien que aparece por la puerta e interrumpe. Toda esta serie de incidencias hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer ese análisis. No se trata solamente de decir, como estoy contabilizando, usted tiene que contabilizar 600 facturas todos los días. ¿Por qué? Porque aparecerán estos imprevistos, estos imponderables que lógicamente habrá que tener en cuenta a la hora de hacer el análisis del puesto de trabajo. Inclusive estos intercambios sociales que menciono al final, es decir, esta interrupción, alguien que aparece y te vienes a tomar un café, aunque sea una frivolidad, pero bueno, yo diría que hasta el tiempo del café hay que tenerlo en cuenta, y ya no digo el caso de los fumadores en estos tiempos en los cuales está prohibido fumar en el local de trabajo, bueno, pues esos tiempos de interrupción por fumar el pitillo fuera del local de trabajo. La descripción, una vez hecho el análisis, hay que hacer la descripción, debe contener un mínimo de parámetros que ayuden a la identificación y que eviten la confusión. Es decir, que cuando estemos hablando de ese puesto de trabajo, la descripción no nos lleve a ninguna duda, que sepamos claramente de qué estamos hablando, y tengamos identificado de una forma clara y meridiana de cuál es el nivel de actividad, el nivel de responsabilidad y sobre todo la ubicación física, geográfica de ese puesto de trabajo. La descripción tiene que ser muy contundente, muy clara. Esa descripción debe llevar un título, que como he dicho antes, tiene que ser corto, muy explícito, sin ambigüedades, una etiqueta, que claramente nos defina, al igual que tenemos una etiqueta de producto, pues una etiqueta de puesto de trabajo que no nos plantea ninguna duda sobre lo que estamos hablando en ese momento. Fácilmente comprensible. Hay que utilizar siempre un lenguaje que sea fácilmente entendible por cualquier persona, que no dé lugar a dudas o a interpretaciones. Por ejemplo, utilizar la palabra coordinador. Bueno, pues no, o es jefe de, o es responsable de, pero cuando se habla de coordinador, ahí empiezan a entrar las ambigüedades. No se sabe muy bien qué es lo que coordina o a quién coordina. Evitar utilizar terminología que pueda ser confusa. No más de 5 palabras deben ser más que suficientes para describir un puesto. Y he puesto unos ejemplos: responsable de producción, jefe de tesorería, técnico comercial, y todo el mundo sabemos de qué estamos hablando. Habrá luego en la descripción del puesto mayor o menor nivel de responsabilidad, mayor o menor complejidad de las tareas, pero en cualquier caso estamos hablando de un responsable de producción o un jefe de producción, un jefe de calidad, un responsable de tesorería, un director financiero. Definiciones cortas y claramente entendibles por parte de cualquiera. La finalidad del puesto. Como he dicho antes, estaba la finalidad y la utilidad. Una clara definición de la finalidad en el puesto de trabajo.
qué es lo que hay que conseguir en ese puesto, es decir, cuál es el objetivo final. Y he puesto un ejemplo, selector del talento, ya que estamos hablando en un máster de recursos humanos. Bueno, pues cuando hablamos del selector de personal, alguien que selecciona candidatos, bueno, pues la definición podría ser proveer a los clientes internos del mejor talento disponible en las mejores condiciones para la empresa. Pero ya sabemos que estamos hablando de una persona que se dedica a seleccionar personas que aportan un talento. ¿Y en qué condiciones? Bueno, pues en las condiciones mejores para la empresa. Es decir, adquirir el mejor talento, obviamente en las mejores condiciones profesionales, económicas, de resolución de problemas, etcétera. Es decir, buscar al candidato más adecuado para el aquí y el ahora de ese puesto que estamos intentando cubrir. Algo muy sencillo, algo que claramente el lector de esa descripción del puesto entiende qué se hace en ese puesto de trabajo, qué es lo que hace un selector del talento. He hablado antes de esa situación, tanto en el organigrama, marcando claramente, es decir, cuando estamos hablando de un puesto, en este caso de la línea de producción, bueno, pues ahí aparecería una marca que diría, estamos hablando de ese puesto de trabajo que depende del inmediatamente anterior, que a su vez depende del director general y además depende también del comité de dirección. Y, si es posible, porque tenemos plano geográfico, plano físico de las instalaciones de la empresa, bueno, pues indicar claramente dónde está ubicado ese puesto de trabajo para que todo el mundo entienda bien, dentro de la cadena de producción, cuál es la ubicación física, geográfica de ese puesto. Si tenemos, aquí he puesto un ejemplo muy sencillo de una cadena de valor de una empresa en la cual están todas las estructuras, vamos a decir, verticales y luego las transversales, gestión de desarrollo, compras, aprovisionamiento, desarrollo de tecnología, etcétera. Y luego desde logística al servicio postventa, bueno, pues también sería bueno, dentro de esa cadena de valor, poder ubicar dónde está ese puesto de trabajo. Si está dentro de logística, pues estará claramente en esa zona vertical de logística externa. Si está en operaciones, y lógicamente podemos entrar en el nivel de detalle que queramos en función de cuál es la necesidad que tengamos de ese detalle. Tareas. Bueno, pues una relación detallada de todas las tareas inherentes a ese puesto de trabajo. Y ahí sí que no hay que tener miedo a rellenar todas las filas que hagan falta de cuáles son todas las tareas, lógicamente, a ser posible en orden cronológico, para que el lector sepa que en ese puesto hay que hacer primero esa tarea, luego esta otra, de una forma cronológica para que sea fácilmente entendible de qué es lo que se hace en ese puesto. Con una redacción muy clara y muy sencilla para que cualquier ocupante de ese puesto, cuando lea su descripción, sepa lo que tiene que hacer. Y sobre todo con claras referencias a la calidad. Es decir, no se trata de qué es lo que tienes que hacer, sino cómo tienes que hacerlo, en qué condiciones de calidad. Lógicamente, si hay parámetros de temperatura, de peso, de cualquier tipo de unidad de medida, bueno, pues que se sepa claramente que hay que utilizar unos determinados parámetros. Bueno, alguien que está torneando unos ejes, bueno, pues que sepa que los ejes tienen que tener tantos milímetros de diámetro, con una tolerancia más o menos, lo que sé, de forma que el operario sepa que el producto que tiene que entregar al puesto siguiente es un eje con ese diámetro y con esa tolerancia, y que no puede saltarse esa tolerancia. Lo digo por poner ejemplos relacionados con la calidad. Si tiene que entregar un producto a una determinada temperatura, bueno, pues que entregue ese producto a esa temperatura, que no lo entregue ni más frío ni más caliente. Pongo ejemplos muy sencillos, muy elementales, para que se quiera entender claramente el concepto de cuál es el grado el nivel de entrega de ese producto en la cadena de producción. Si estuviéramos hablando de un servicio, lo mismo. Es decir, un documento pues debe estar visado hasta un determinado nivel, con unas determinadas firmas. Si estamos hablando de suministrar un servicio a un cliente, bueno, pues que al final el cliente haya recibido ese servicio en condiciones de calidad y de precio y de plazo lo suficientemente satisfactorias como para que el cliente pueda volver a repetir. Sobre todo que se vea bien claro en ese documento cuál es el cliente interno y el proveedor interno.
dicho al revés, primero el proveedor, de forma que se vea claramente que en esta foto que ilustra esta idea, este concepto, se vea claramente, bueno, pues en qué orden, desde el fondo de la nave hasta este primer montador que vemos en primer plano, bueno, pues en qué condiciones cada uno de ellos va entregando la pieza al siguiente, de forma que cada uno vaya haciendo su aportación en la cadena de valor, en la cadena de producción. Entonces debería aparecer cuál es el proveedor de nuestro puesto de trabajo y a quién tenemos que suministrar nuestro producto o nuestro servicio una vez hayamos manipulado ese producto o ese servicio en nuestro puesto de trabajo. Indicar también el nivel de responsabilidad, no solamente decir qué tareas, sino en qué condiciones hay que hacer tareas, cuáles son el nivel de responsabilidad que tenemos sobre esas acciones. Sobre todo esto está muy ligado con el tema de calidad que he mencionado antes, de que tú tienes que hacer esto, pero te responsabilizas de que se haga en estas condiciones y que suministres el producto o servicio al siguiente en estas condiciones de calidad, de plazo, de entrega, etcétera, que ya están previstas en el proceso de fabricación. Y sobre todo, el nivel de control exigido. Es decir, no solamente tengo que hacer esto, sino que tengo que controlar que yo lo hago bien. Cada vez más el concepto de calidad está integrado dentro del puesto de trabajo. Antes no se preocupaba el operario por la calidad del producto, sino que había siempre alguien a continuación que supervisaba la calidad de lo que hacía. Hoy en día cada vez está mucho más extendido, que es el propio responsable del puesto el que se encarga de controlar y se responsabiliza de la calidad de lo que hace. De forma que el siguiente en la cadena de valor reciba el producto en condiciones de plazo y calidad adecuados. Aquí quiero hacer un paréntesis porque hay mucha gente que se olvida un poco de la etimología de la palabra responsabilidad. Viene del inglés, responsibility, en el cual estamos hablando de la capacidad para responder. Si miráis un diccionario castellano no vais a encontrar nunca la etimología de por qué response no es respuesta. Aun cuando en realidad estamos hablando de lo mismo, pero responsabilidad es la capacidad que tiene alguien, una habilidad para poder responder de sus actos. Esto es algo que me gustaría que quedara bien grabado a la hora de cualquier nivel de responsabilidad, pero sobre todo a la hora de, en una descripción de un puesto de trabajo, cuál es el nivel de responsabilidad que tiene la persona que lo ocupa sobre las tareas que está haciendo en ese puesto de trabajo. Es importante que en la descripción, en esa ficha, bueno, si aparecen fechas o aparecen sobre todo plazos de consecución, estén claramente marcados. Es decir, usted tiene que hacer esto, pero tiene que hacerlo en este tiempo. Por poner un ejemplo muy sencillo, y vuelvo otra vez a algo tan elemental como es la contabilidad, bueno, pues hay unas fechas de cierre contable, mensual, trimestral, anual, que son fechas que hay que respetar a rajatabla. Entonces, el contable sabe perfectamente que el cierre tiene que hacerlo en tal fecha de mes, o en tal fecha del trimestre, o en tal fecha del semestre o del año, y eso es algo que tiene que figurar claramente en su descripción. Si estamos hablando de tiempos de fabricación, bueno, pues sabe que el operario tiene que hacer esa operación en tantos minutos y que automáticamente, una vez que ha terminado la operación, se lo pasa al estado siguiente de la cadena de valor. Entonces, es muy importante que cada empleado que cubre un puesto de trabajo tenga conciencia, tenga conocimiento claro de cuáles son las fechas o los plazos en los cuales tiene que intervenir para que su aportación a la cadena de valor sea una aportación productiva. Sobre todo es muy importante cuando hay trabajos cíclicos, cuando el trabajo, obviamente, cuando estamos hablando de un proyecto de largo plazo, bueno, pues ahí sí que no estamos hablando de tiempos de fabricación o tiempos de ejecución, pero sí estamos hablando de hitos o de fechas en las cuales hay unas tareas que tienen que estar terminadas si queremos que el proyecto funcione bien. Ya entraríamos en temas de diagramas PERT o otro tipo de diagramas de ejecución. Pero siempre hay unas fechas o unos plazos que son claves a la hora de producir. Factores a considerar también dentro de la descripción. Pues cuando estemos diseñando un puesto, en la descripción
descripción debemos incluir cuál es el nivel de riesgo que existe en ese puesto de trabajo, riesgo físico, como veremos ahora con el tema de prevención de riesgos laborales, o riesgos económicos en función de la buena o mala actuación del empleado en ese puesto de trabajo. Ver si el entorno de trabajo es un entorno manual, es un tipo de trabajo manual que está haciendo, es un trabajo intelectual, puramente intelectual, o es mixto, que conlleva una cierta habilidad manual para mover determinadas piezas o operaciones y además tiene que aportar unos ciertos criterios intelectuales o ciertos criterios de valor para la ejecución de ese trabajo. ¿Cuáles son los niveles de responsabilidad que van inherentes? La ergonomía es muy importante en un puesto de trabajo, cada vez más, sobre todo cuando aparecen herramientas o dispositivos que en tiempos pasados no aparecían. Aparecen las pantallas de ordenador y los teclados y, lógicamente, la ergonomía es importante porque aparecen disfunciones físicas de columna, de muñeca, de visión, inclusive a la hora de manejar pantallas de ordenador, que hace unos años era impensable porque no existía esa forma de trabajar. Entonces, esa ergonomía va a ser cada vez más importante. Las relaciones que hay con terceros, tanto si son relaciones corrientes de mero contacto, de mera información, o son relaciones en las cuales influye un grado de decisión, una toma de decisiones por parte del ocupante en ese puesto. La confidencialidad que lleva ese puesto, que también habrá que tener en cuenta en algunos casos. Aquí quiero poner un ejemplo a título un poco de broma, el tema de confidencialidad. Hace ya unos años recibí un día un correo interno de la empresa a través del correo electrónico, estrictamente confidencial, era la catalogación que se había puesto en ese correo y estaba dirigido a 49 personas. Os podéis imaginar cuál es el nivel de confidencialidad que se puede conseguir con un correo que se manda a 49 personas. Evidentemente, si lo que se pretende es que no salga de Europa esa información, pues posiblemente se consiga. Son factores que muchas veces no los tenemos en cuenta. Puede haber alguno más, no digo que no. Esta lista que pongo en esta diapositiva, en esta transparencia, no pretende ser exhaustiva, pero quiero que entendáis que hay una serie de factores que habrá que considerar y tener en cuenta a la hora de hacer esa descripción para que luego no haya malos entendidos. Usted a mí no me dijo nada de temas de confidencialidad. Bueno, pues pueden ir de suyo en la responsabilidad del puesto, pero es mucho mejor que aparezcan por escrito diciendo usted tiene un nivel de responsabilidad y de confidencialidad en este tema hasta este extremo. No se le ocurra enviar correos estrictamente confidenciales a 49 personas. Prevención de riesgos laborales. Esto es muy importante a la hora de describir un puesto de trabajo, sobre todo si hay un cierto riesgo físico, trabajo en altura, trabajo submarino, todo el tipo de trabajo que queráis. Bueno, pues tener claramente una descripción, una evaluación del riesgo en ese puesto de trabajo para que el empleado que lo vaya a ocupar sepa exactamente cuáles son los riesgos que asume para ocupar ese puesto de trabajo. Y esto cada vez es más importante porque, por desgracia, cada vez tenemos más incidencias de riesgos laborales en las cadenas productivas. Aquí he puesto dos ejemplos, dos fotos pues, como muy extremas, muy significativas. Alguien que está trabajando en altura con una línea de la vida en la cual va sujeto por si hay un problema de caídas y, lógicamente, el que trabaja en profundidades submarinas pues tiene que tener otro tipo de medios de protección. Habrá que indicarle cuáles son los medios que tiene disponibles para hacer el trabajo, tanto si es un trabajo de taller como si es un trabajo de oficina. Bueno, pues evidentemente habrá que poner a disposición del empleado y aquí podríamos poner, como he mencionado antes, pues inclusive hasta el vehículo de trabajo si es que el puesto de trabajo lleva inherente la necesidad de un vehículo o una moto de reparto o cualquier otro tipo de adminículo que esté relacionado con la responsabilidad del puesto que nos ocupa. Los EPIs también habrá que relacionarlos, es decir, los elementos de protección individual, si es que es un puesto de trabajo que tiene cierto riesgo físico, bueno, pues habrá que indicar en una relación, en la descripción del puesto, pues que necesita casco, gafas, calzado de seguridad, calzado impermeable, un buzo ignífugo, guantes de manejo de cargas, etcétera, de forma que no haya ninguna confusión, que sepa claramente que el empleado, cuando va a asumir ese puesto de trabajo, tiene que exigir
que en ese puesto de trabajo estén a su disposición esa serie de elementos de protección individual que a título de ejemplo he puesto aquí en esta transparencia, pero podrían ser muchos más. No quiero que os limitéis a la gráfica, a la foto que acompaña mis comentarios. Este tema cada vez más importante. Es decir, la responsabilidad social en las empresas está llevando a extremos en los cuales muchas empresas preconizan la tolerancia cero, es decir, no quieren permitirse un accidente laboral nunca. Obviamente es difícil porque la seguridad 100, lo que sería el 100% de garantía de una seguridad total en un puesto de trabajo no existe, porque lógicamente hay factores humanos que nos llevan a esa situación, pero por lo menos tengamos la precaución de poner todos los medios disponibles al alcance del ocupante de ese puesto de trabajo para que pueda ejecutar su tarea de una forma segura y que cuando termine su jornada de trabajo pueda volver a casa sano y salvo, como se dice en términos empresariales. La ergonomía, ya he mencionado algo antes, no solamente está en los esfuerzos físicos y la capacidad de carga que puede haber para manejar unos determinados pesos, pero también está la posición de la persona sentada en un puesto de trabajo con unas determinadas condiciones físicas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer esa medición, esa descripción y esa evaluación del puesto. He hablado antes de la confidencialidad. Lógicamente, puestos de trabajo que exijan una gran confidencialidad, pues habrá que buscar espacios aislados, de forma de que en un momento determinado pues pueda trabajar con cierto nivel de confidencialidad, y si ese nivel de confidencialidad no es tanto, pues evidentemente podremos recurrir a espacios abiertos. Cada vez está evolucionando más este tipo de medidas o de factores a considerar, porque inclusive el trabajo a domicilio pues cada vez nos está llevando el teletrabajo a que las confidencialidades las podemos eludir porque uno trabaja desde su casa con el ordenador, pero son factores que no debemos olvidar a la hora de hacer esa descripción y esa evaluación del puesto. ¿Cuál es la interrelación entre las personas? Ya hemos mencionado un poco ya con más detalle en figuras anteriores, en slides anteriores, pero sí que es importante el que figure claramente en una pequeña frase cuáles son los entornos de interrelación que tiene, con qué personas se tiene que relacionar para hacer su trabajo, tanto proveedores internos como clientes internos, cuesta arriba o cuesta abajo en la cadena de producción. Y cuál es el grado de interrelación, cuál es la exigencia que hay que tener con los proveedores internos y cuál es el nivel de responsabilidad con los clientes internos. Si hay que hacer un trabajo en equipo, bueno, pues definir claramente cómo hay que trabajar. He puesto este ejemplo que ya es muy manido, muy manejado por parte de mucha gente. Inclusive en esta foto se podía uno preguntar quién es el jefe de equipo, quién manda ahí, sobre todo cuando vemos que en escasamente 2 segundos este equipo de casi 18 personas o 20 personas es capaz de cambiar los neumáticos y de hacer unas pequeñas reparaciones de alerones o de flaps en un coche solamente en 2 segundos. Entonces, bueno, pues hay una necesidad de trabajar en coordinación, trabajar en equipo, indicar cuál es el nivel de interrelación con todo el resto del equipo para que se garantice que el trabajo que se va a realizar en ese puesto está concatenado con el resto del equipo. Si es un trabajo individual, evidentemente no tendrá ninguna relación. ¿Qué modelo debemos utilizar para hacer esa descripción? Bueno, pues un modelo evidentemente documental, un papel a ser posible o algo escrito en la pantalla del ordenador, si es que el puesto de trabajo lleva inherente un ordenador. En ese documento debe ser lo más sencillo posible, de un formato de fácil manejo y de fácil lectura, yo diría que no más allá de 2 páginas. Es muy conveniente que esté asequible en el puesto de trabajo. Si es un puesto de trabajo manual en un taller, pues sería bueno que al lado del puesto de trabajo hubiera una funda de plástico o en un sitio protegido de la suciedad, del polvo, bueno, pues estuviera esa descripción del puesto, de forma que el ocupante, antes de empezar a trabajar, inclusive tenga la
oportunidad de poderlo leer con detalle e inclusive, si es posible hacerlo, en un documento de recepción, bueno, pues firmar ese documento con él leído, enterado y conforme. Es decir, que no haya ninguna duda de que alguien que se pone a trabajar en ese puesto de trabajo no ha tenido la oportunidad de enterarse de qué es lo que tiene que hacer y, sobre todo, ha aceptado la conformidad. Tal vez esos requisitos en algunas estructuras es un poco complicado de conseguirlo, pero es muy recomendable que si se consigue que el empleado que ocupa ese puesto firme que está enterado y está conforme con lo que allí se pone, bueno, pues evitará muchas confusiones y muchas reclamaciones posteriores. Como he dicho, no más de 2 páginas, de fácil lectura. Si se pueden meter gráficos, mucho mejor. Una imagen vale más que 1000 palabras, pero sobre todo, si hay flujos de piezas, flujo de materiales, flujo de documentación, bueno, pues un gráfico que indique cuál es el flujograma de ese puesto de trabajo será muy interesante. Fechas o plazos de ejecución, el enterado y conforme, que ya he mencionado antes, y sobre todo en lugar visible. Esa sería un poco la forma de diseñar o de escribir el modelo. Y actualizarlo. No pensemos que por haber hecho un primer análisis, una primera descripción, una primera evaluación del puesto, ya es suficiente, porque el tiempo pasa, van cambiando las circunstancias con el tiempo, entonces tenemos que actualizar y poner al día esa documentación para que ese puesto de trabajo responda a la realidad y no a una situación en origen hace 4 o 5 años o 10 años en los cuales se creó ese puesto de trabajo. Es importante hacer una labor de mantenimiento y de actualización de esa información. Y vamos a entrar un poco allá en la parte de valoración. Es decir, una vez que hemos descrito el puesto y que tenemos ya una job description medianamente bien hecha, bueno, pues hay que hacer un tema de evaluación o de evaluación del puesto para poder integrarlo en un sistema de compensación. Sistema que sea justo y equitativo. Se trata sencillamente de transponer lo que sería el peso, la importancia que tiene ese puesto de trabajo, convertirlo en unidades de medida como es el euro. Es decir, bueno, pues este puesto de trabajo supone una compensación económica de tantos euros a la hora, si es que tenemos el trabajo medido por horas, o tantos euros a la semana, tantos euros al mes, como salario base. Luego ya aparecerán otros complementos, pero lo que sería la evaluación económica de ese puesto de trabajo y la repercusión que tiene ese puesto. ¿Y qué tipos de clasificación? Bueno, pues podemos hacerlo por puestos, por categorías o por grupos profesionales. Cada vez se está tendiendo más a una clasificación por grupos profesionales porque inicialmente, a principios del siglo pasado, el puesto de trabajo era el que mandaba, se podía llegar a hacer un análisis muy elemental, muy básico de qué se hacía en cada puesto, pero esa polivalencia que mencionaba anteriormente, esa simplificación de tareas y esa polivalencia nos lleva a que estemos hablando más de categorías y de grupos profesionales que no de puestos en sí. Como digo, antes teníamos una familia profesional, una categoría profesional que nos limitaba. Es decir, el tornero no hacía más que trabajos de torno. Como mucho había un tornero fresador, porque era capaz de trabajar con el torno y con la fresa. Hoy en día es imposible pensar eso. Tienen que aparecer operadores de máquinas de cálculo numérico que permiten trabajar en varios entornos distintos. Por eso empezamos a hablar de grupos profesionales más que de familias o de categorías. Es muy importante, me parece que lo he mencionado antes de pasada, a la hora de valorar el puesto, centrarnos en el puesto, separar las características personales del empleado que ocupa en ese momento. Hay que mantener unas fuertes dosis de objetividad, de forma que el evaluador del puesto haga una separación y se limite a qué es lo que se hace en ese puesto, por qué se hace y para qué se hace, cuál es la finalidad y la utilidad. Aislando un poco las características personales del que lo ocupa, porque muchas veces nos podemos influenciar a la hora de valorar un puesto en función de esas impresiones subjetivas que recibimos del sujeto que está ocupando ese puesto. Entonces hay que ser objetivos, hay que centrarse en el objeto, en el puesto y dejar a un lado al sujeto, al ocupante.
sobre todo, algo que nos servirá mucho es poder hacer una comparación ponderada del peso del puesto que estamos analizando con respecto a otros puestos conocidos que ya han sido evaluados anteriormente, que nos servirán como punto de referencia sobre si este nuevo puesto pesa más, ¿no? Tiene más peso específico que el puesto que ya tenemos conocido, para poder hacer una jerarquización, ¿no? Y para ello, lógicamente, hay herramientas que vamos a ver en las siguientes. Hay valoraciones por factores, ¿no? Que es muy elemental, sobre todo cuando queremos hacer una valoración por puestos de trabajo, que somos los cuales el nivel de estudios que se requiere para hacer ese trabajo de una forma correcta, si hace falta un cierto nivel de antigüedad, de experiencia en la empresa para hacer bien ese puesto de trabajo, qué complejidad tienen las tareas, si son tareas sencillas, tareas complejas, la autonomía y iniciativa que podemos exigir a la persona que va a ocupar ese puesto, la responsabilidad ante los errores, el nivel de confidencialidad, consecuencias de la indiscreción, cuál es el nivel de responsabilidad y de relaciones con terceros, si hay responsabilidad de mando, si tiene personas a su cargo, muchas o pocas, el nivel de personas que tenga, si son directas o son indirectas, el esfuerzo físico e intelectual que hay que hacer en ese puesto, si hay una atención sostenida. No es lo mismo estar haciendo un trabajo de una forma autónoma en un despacho que tener un puesto de atención al cliente en el cual el cliente está sometiendo una atención continua y sostenida a la persona que ocupa ese puesto que está atendiendo al cliente, o un call center. El ambiente de trabajo en que se va a desarrollar, si es una habitación con aire acondicionado o es un puesto de trabajo al aire libre, etcétera, y sobre todo qué resultados se esperan de ese puesto. Si hacemos este análisis e intentamos ponderar cada uno de ellos, pues al final podemos obtener una cifra, un peso, un valor numérico que nos puede dar una importancia relativa de unos puestos respecto a otros y de esa forma poderlos jerarquizar. Este es un sistema que está en el comercio, los puntos high, en los cuales, basándose en la responsabilidad que se tiene al puesto, las competencias exigidas y la complejidad de la resolución de problemas, podemos obtener una serie de puntos que al final podemos convertirlos, esos puntos, en dinero, ¿no? Esto es algo que lo menciono a título meramente anecdótico, ¿no? Si la empresa tiene una evaluación de empleados por competencias, bueno, pues nos servirán las competencias también para evaluar o valorar los puestos de trabajo en función de esas competencias que tenemos definidas como claves, conocimiento, solución de problemas, responsabilidad, si hay una orientación técnica en el puesto, si hay una orientación a resultados, si hay una orientación al mercado, si el trabajo en equipo es importante, si la capacidad de desarrollo hacia terceros es importante, cuál es el nivel de liderazgo que se requiere en ese puesto, cómo se gestiona la diversidad, que cada vez va a ser más importante en las nuevas estructuras, porque cada vez aparecen personajes muy diversos en las organizaciones, el nivel de resiliencia que pueda tener el ocupante de ese puesto en función de la dificultad, etcétera. Todo dependerá del catálogo de competencias que cada empresa haya elegido como competencias a medir y a valorar. Esta sería una comparación de perfiles. En barra continua se marcaría el nivel de alcance del ocupante y los puntos en rombo, en morado, serían los mínimos exigibles para cada una de esas competencias en ese puesto. Sería una forma de evaluar, por una parte, el nivel mínimo de competencias exigidas para el puesto y, por otra parte, si valoramos al ocupante, ver si cumple o no cumple en exceso o en defecto la competencia que tenemos elegida. Pero lo comento también a título meramente anecdótico. A modo de conclusión, porque quiero dejar un espacio de algo más de media hora para el coloquio a través del chat, la descripción de nuestro trabajo tiene que ser algo más que un mero documento sobre lo que hay que hacer. Tiene que ser un elemento que la cadena de valor del proceso nos dé una información muy rica sobre qué es lo que se hace y para qué se hace en ese puesto, y sobre todo que tenga un resumen de responsabilidades inherentes en ese puesto. Insisto que la definición de las responsabilidades que conlleva la ejecución de cada puesto de trabajo es muy importante. En el supuesto de industrias manufactureras, bueno, pues el modelo representado al principio es muy básico porque está todo muy estructurado.
Aparecen empresas más tecnológicas, las .com, empresas de Internet, las cuales el valor añadido es más importante que qué es lo que se hace y cómo se hace, con lo cual esa descripción tiene que estar más ligada a responsabilidades y a resultados, más que el cómo se van a hacer las tareas. ¿Por qué? Porque alguien se va a encargar de ese proyecto y alguien va a ser muy libre de hacer ese proyecto con los medios que él crea oportunos, pero lo importante es que entregue un resultado y se haga cargo de unas responsabilidades, por lo cual la redacción va a ser un poco más compleja que no lo que se ha descrito a lo largo de esta videoconferencia. Pero son temas un poco a pensar a la hora de diseñar o de evaluar un puesto de trabajo más tecnológico o más de las industrias IT en estos momentos que no las clásicas industrias manufactureras. Pero no hay que olvidar ninguna de las dos. Gracias por la atención prestada y dejo paso ahora a esta posibilidad de que a través del chat podáis plantearme las preguntas que estiméis oportunas y yo intentaré, en la medida de lo posible, responderlas dentro de mi buen saber y entender. Voy a poner, tienes razón, voy a poner el pizarrón 2, el documento, porque alguien me ha comentado que no había recibido el caso práctico. Este es el caso práctico. No sé si de vuestro ordenador podéis bajarlo. Yo voy a intentar ponerlo. Se trata de describir el puesto de trabajo. Se trata de que cada uno de los, si no ahora, lo podéis hacer más adelante con tranquilidad en función de todo lo expuesto, coger un puesto de trabajo, alguno que conozcáis porque habéis trabajado en él o alguno en el que os gustaría trabajar el día de mañana e intentar hacer con todo lo que he descrito en esta videoconferencia una descripción de ese puesto de trabajo de forma que cualquier otra persona que lo pueda leer en su momento sea capaz de entender de qué estamos hablando. Dejo aquí en la pantalla para que lo podáis leer con tranquilidad y en este transcurso de estos 35, casi 40 minutos que nos quedan pendientes, podáis plantearme las preguntas que estiméis oportunas. Como he dicho, mientras aparece alguna pregunta, como os he dicho con anterioridad, primero disculparme a alguna persona que intentó conectarse el jueves pasado y no se pudo hacer la comunicación por problemas de audio. Y bueno, en el transcurso de los minutos siguientes responder a vuestras indicaciones. No sé si hay problemas de velocidad de conexión. No aparece ninguna pregunta. A veces tengo el temor de que si no hay preguntas por parte del auditorio, es que una de dos, o no se me ha entendido nada o he sido lo suficientemente claro como para que no haya ninguna pregunta, pero supongo que debería haber alguna inquietud, alguna curiosidad. Alba dice que por su parte no tiene ninguna pregunta, que le queda todo bastante claro. Pues agradezco ese comentario, pero me gustaría que, como se dice en las bodas, aprovechéis la oportunidad de hacer cualquier tipo de delación, o si no, que calléis para siempre. Rebeca y Ana todavía están ahí conectadas.
El ejercicio, para mí, no tiene más validez que el valor que queráis utilizarle o darle vosotros una vez que haya finalizado la videoconferencia. Como avance, y aprovechando también estos huecos mientras aparece alguna pregunta más, mañana hay uno sobre planificación de plantillas, una nueva videoconferencia a la cual estáis invitados los asistentes a la de hoy. Me gustaría que, como forma de verificar si está todo claro, al igual que Alba, los demás que estéis todavía conectados, Rebeca y Anay, podáis mandarme una frase indicando que está todo claro y de esta forma pues daríamos por finalizada la videoconferencia. Es absurdo estar conectados si todas las preguntas están ya hechas o no ha quedado nada en duda. Yo en la pantalla veo que todavía estáis las tres conectadas, con lo cual os pido por favor esa confirmación de que o no tenéis ninguna pregunta o sí queréis hacer una pregunta. Alba dice, por poner ejemplo, en el caso práctico es recomendable poner tanta información. Me explico, porque quizás los medios a utilizar sean más propios comunicarlos una vez elegido el candidato. Las palabras se las lleva el viento. Yo creo que una job description, como he dicho al principio, es un trabajo arduo, es un trabajo incómodo porque requiere, bueno, pues un trabajo de gabinete, es un trabajo de análisis, de recopilación de información, de evaluación, pero, como digo, las palabras se las lleva el viento y lo que queda escrito queda. Y al final luego servirá un poco como documento para evitar malos entendidos y que el ocupante, bueno, pues si cuando entre de nuevo en una empresa el jefe inmediato le da un documento en el cual le dice, mira, estas son tus tareas, estas son tus responsabilidades, este es tu nivel de relación con los proveedores y con los clientes internos de la compañía, estos son los plazos en los cuales que tienes que hacer ese trabajo, este es el nivel de calidad que tienes que alcanzar para hacer ese trabajo, que se te va a exigir, pues al final luego no habrá ninguna duda. No me dijeron nada. Se me ocurre un chiste del famoso sastre que cuando fue el cliente a probarse la chaqueta se encontró con que la chaqueta tenía 3 mangas. Y le dice el cliente, dice, pero usted me ha hecho la chaqueta con 3 mangas. Y dice, como no habíamos quedado en nada, si queréis es una broma un poco tonta, pero mejor quedar en algo que no quedar en nada. Y si además, como he dicho anteriormente, se consigue el enterado y conforme con una firma, pues luego al final no habrá ninguna duda sobre cuál es el grado o nivel de responsabilidad que tiene ese empleado en ese puesto de trabajo. No sé si esto te ha aclarado algo, pero las palabras se las lleva el viento. Un refrán castellano dice que por mucho trigo nunca es mal año. En cuanto a información, evidentemente que la información sea relevante. Si es irrelevante, es absurdo ponerla. Pero contra más información, mejor. Sí, en el momento de la firma del contrato, o a lo mejor tampoco hay que, en el proceso de selección, tampoco hay que llegar hasta el extremo de que se le lean las condiciones de trabajo. Pero sí, por lo menos, cuando se le está hablando del puesto que se le ofrece, al hacerle una oferta de empleo, bueno, pues que haya una cierta claridad en qué se le está ofreciendo. Si le pudiéramos enseñar la job description, el candidato, bueno, pues tendrá más elementos de juicio sobre si la oferta le interesa o no le interesa.
imaginar un ejemplo tonto de alguien que va a trabajar en un matadero y le dicen que tiene que matar las reses para luego entrar en la cadena de suministro alimentario, la cadena trófica. Pero no le dicen cómo tiene que matar al animal, si con un electroshock o tiene que clavarle un cuchillo en la yugular. Estoy poniendo un ejemplo tonto. Pues a lo mejor hay alguien que no tiene escrúpulos y con el electroshock se defiende, pero alguien tiene muchos escrúpulos y dice, ¿cómo voy a matar yo a un animal clavándole un cuchillo en el cuello? Insisto, contra más información, mejor, no se pierde nada. Hombre, en la publicación de la oferta, evidentemente, no hay que entrar con detalles. ¿Por qué? Porque si tenemos claramente que estamos hablando de un matarife en un matadero de animales, o un selector de personal, o un jefe contable, bueno, pues ya sabe el que está leyendo la oferta de empleo qué es lo que se pide. En el transcurso del proceso de selección tendríamos tiempo para entrar en detalles de cuál es el grado de responsabilidad que se le va a exigir, etcétera. Es un poco los procesos. Yo diría que no hay que llegar al extremo de tener un detalle de la descripción del puesto en el momento de la oferta de trabajo, pero sí poder responder a todas las preguntas que nos haga el candidato antes de que tome una decisión. Bien. Alba dice que está de acuerdo, me alegro. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más sobre lo descrito? ¿Aclarado todo? Os rogaría, si no tenéis más cuestiones, que vayáis haciendo un comentario de despedida, unos saludos, ¿no? Alba dice que por su parte ya no hay más dudas, cosa que le agradezco, Alba. Espero que Rebeca y Anaí pongan algún comentario también de salida y con ello daremos por finalizada la videoconferencia. Gracias a ti, Alba, que haya sido interesante y amena. He intentado que estos métodos algo más fríos, como son las videoconferencias, bueno, pues se hagan lo suficientemente cercanos y próximos como para que la separación de la pantalla del ordenador no sea tan fría, tan rígida. Saludos para ti.